Continuando con nuestra conversación de la mañana, vamos a terminar de ver la estructura típica del delito de blanqueo de capitales y estamos trabajando con el delito fuente, que como hemos examinado es el elemento más complicado, no tanto por su discusión si subsiste o no subsiste en el tipo penal, sino por el tema de su probancia. Para demostrar que subsiste, quisiera citar algunos ejemplos. De un tiempo a esta parte, la Corte Suprema, quizás no de la manera más formal, a través de sentencias plenarias, plenos jurisdiccionales o sentencias casatorias, sino ha optado por los acuerdos plenarios para establecer su mejor doctrina. La mejor doctrina de la Corte Suprema no está en sus sentencias, por la propia estructura de una sentencia, sino en sus acuerdos plenarios. Podemos discutir si son vinculantes o no, podremos discutir su base legal, pero como fuente de conocimiento sí es evidentemente importante. Entonces tenemos que el acuerdo plenario número 3/2010, CJ 116, del 19 de noviembre del 2010, adoptado por las salas penales de la Corte Suprema, establece expresamente que el delito fuente es un elemento del tipo penal. Lo mismo se repite en el acuerdo plenario número 7/2011, del 6 de diciembre del 2011, donde nuevamente las salas penales de la Corte Suprema, tanto las permanentes como la transitoria, vuelven a reconocer que el delito fuente es un elemento del tipo penal. Y esto responde a ciertas jurisprudencias que fuimos logrando en el caso de lavado de activos del exalcalde Coronel Portillo Luis Valdés Villacorta, que junto con el caso de los Sánchez Paredes son los dos casos más importantes que hay de lavado de activos en el país. Pongo algunos ejemplos. En el caso Valdés, el auto de fecha 22 de abril del 2010 dice expresamente: pues la existencia de un delito previo para el delito de lavado de activos constituye un supuesto necesario para la construcción, procesamiento y eventual condena de una persona por este delito. Luego, la misma Sala Supranacional, en otros autos también citados en el caso Valdés, un auto de fecha 22 de agosto del 2011, ya no abril, sino agosto del 2011, vuelve a repetir: se exigirá siempre como requisito indudable la concurrencia del delito previo. El delito precedente constituye un elemento del tipo. Lo mismo vuelve a señalar en el auto de fecha 20 de abril del 2010, en el auto del 5 de julio del 2011, en el auto del 26 de julio del 2011, es decir, y aquí quizás lo importante de la contribución del abogado, todos estos autos que fueron permitiendo variable de detención a comparecencia, que fueron permitiendo que se levanten las incautaciones, etcétera, excepciones de naturaleza de acción que fueron declaradas procedentes, donde se discutió, se debatió si el delito fuente era un elemento del tipo, todo esto motiva los acuerdos plenarios de la Corte Suprema. Entonces ahí ven un ejemplo cómo el abogado co-construye jurisprudencia con un juez o co-construye doctrina judicial. Otro elemento fundamental de la parte objetiva del tipo, hemos visto bien jurídico, hemos visto autor, hemos visto objeto de la acción, hemos visto delito fuente. Ahora vamos a establecer otro elemento tan importante de lavado de activos, que es el nexo, efectos y ganancias del delito fuente con el lavador.
repito, el nexo que debe existir entre los efectos y ganancias que provienen del delito fuente con el lavador. Es decir, cómo llega la ropa sucia al lavandero, cómo llega el dinero sucio a la lavandería. Porque para decir que en la lavandería se lava mi ropa, tengo que demostrar que he llevado mi ropa. ¿Eso por qué? Porque tenemos el ejemplo, salgo del caso Valdés y voy al caso de los Sánchez Paredes, que incluso motivó que el presidente García se pronuncie y haya toda una discusión y nos haga un regalo en CNN, todo un tema ahí. Ese caso se anunció en el Palacio de Gobierno, en el patio del Palacio de Gobierno, la apertura de ese caso. Lo anunció el ministro del Interior, el director general de la policía, el jefe de la DINANDRO y el presidente García. Informaron al Perú el inicio de una investigación preliminar, ni siquiera una sentencia condenatoria. Creo que el único precedente sería la captura de Abimael Guzmán. ¿Por qué el Poder Ejecutivo anuncia el inicio de una investigación preliminar que cuando vi la denuncia pronostiqué que moriría, por la razón que voy a exponer? En ese caso, a diferencia del caso Valdés, hay un delito fuente. En el caso Valdés, como les comentaba en la mañana, es un acto de transporte frustrado. Entonces es imposible que genere efectos y ganancias. Por eso en silencio, sin que salgan los periódicos, han levantado todas las incautaciones para no tener que pagar la indemnización el Estado. Porque el Estado quita, incauta, administra, y si la persona es inocente, yo te dejé con 60 millones de dólares de capital, me das 15. ¿Qué pasa ahora? ¿Quién me indemniza? No va a ser el juez que dictó la incautación. Ojalá fuera como el fiscal, pero a esos no les van a tocar el bolsillo. Porque ¿quién administra los bienes? La OFECOT, una oficina del Ministerio del Interior. Que a quién nombra como administrador, vaya a saber uno a quién nombra. Bueno, lo cierto es que en el caso de los Sánchez Paredes, el delito fuente existe. Es un acto de narcotráfico que se realizó del 84 al 87 en México. Segundo Sánchez Paredes es asesinado en el Rancho Luna, en el Estado Federal de Guanajuato, si mi memoria no me falla, o Juárez, y se descubre un laboratorio de clorhidrato de cocaína. O sea, es indiscutible que hay un delito fuente. Entonces la tesis de defensa o la teoría del caso no podría ser como en el otro caso discutir el delito fuente. Entonces lo que discuto ahí es ropa sucia hay, pero ¿cómo llegó acá a Dry Cleaners? ¿Cómo llegó esta lavandería? Entonces, en la investigación policial se saca esta secuencia. Se dice, el narco murió soltero. Como el narco murió soltero, la madre hereda la fortuna del narco, le otorga un poder a 2 hijos y en ejecución de ese poder trajeron todo. Ah, dije, está bien. Ese es el camino, ese es el camino. Perfecto. Pedimos información a México y México responde: todos los bienes habidos de Segundo Sánchez Paredes fueron incautados y decomisados en el proceso penal. No nos quedamos con eso. Todos los bancos informen, porque por si acaso puede haber quedado algo que se les haya escapado. Todos los bancos informen. Nada. No nos quedamos con eso. Registro de la propiedad inmueble. Informen de todos los estados de México. Puede que lo tenían en otro lado. Nada. Entonces ahora vamos un paso más. Los poderes se usaron. Los inscribieron. Informen. Nunca. Se usaron. Nunca. Y en el caso de mi cliente, el poder vivió 45 días porque cuando le tocan al otro hermano se revoca el poder.
Entonces, frente a eso, el fiscal, y regreso a la imputación necesaria, formula la denuncia así: el delito fuente, el acto de narcotráfico internacional de México, y de cualquier manera, textual, y de cualquier manera lo trajeron al Perú y posteriormente lo ingresaron a las empresas para que se lave el dinero. Plantea una nulidad parcial. El auto apertorio de instrucción recoge igual, o lo que podría ser la disposición de formalización de investigación preparatoria, igualito, decía, y de cualquier manera. Pero yo planteaba y decía, ¿cómo de cualquier manera? Pues tienes que decirme cuándo lo traje, cuánto traje. Traje 1 millón, 2 millones, 3 millones, 5 millones, 10 millones. Lo traje por banco, lo traje en maleta. No me dicen en la denuncia, no me dicen en el auto apertorio de instrucción, hasta que llegó el momento de la acusación. Y ahí sí no se pudo escapar la fiscal. Pobrecita, dictó un dictamen acusatorio crucificada. Porque le dije, doctora, usted está atrapada, ya no puede ampliar más la instrucción. No, que el caso es complejo. ¿Qué dice el plazo razonable? El criterio de la complejidad permite ir más allá del plazo legal, siempre y cuando el legislador no haya regulado tiempo para el caso complejo. Porque si el legislador regula expresamente el tema de la complejidad, el plazo es legal y no es judicial. Y en el Perú, lea el código, dice, en caso complejo se amplía tanto bajo responsabilidad. Entonces, doctora, usted ya no puede ampliar. Y empezó a sudar. Entonces, como no puede ampliar, tiene que acusar. Y para acusar me tiene que decir de manera clara, precisa y circunstanciada, porque esto es 84-87, y la empresa Comarsa, la cuarta minera exportadora de oro en el Perú, dicho sea de paso, se creó en el 91, que sería la lavadora. Entonces, con el 84-87 muere el narco. Entonces ha tenido que venir la plata acá y se ha escondido del 87 hasta el 91 en que se mete. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y esta fiscal honesta no pudo establecer el nexo. ¿Cómo llegó esa ropa sucia acá? Si es que llegó. Entonces, ahí es donde entra a tallar este elemento del nexo que debe existir entre el efecto o ganancia del delito previo y el lavador. En otras palabras, el lavador, como es lógico, tiene que entrar en posesión del dinero sucio, sino que lava. Si la lavandería no recibe la ropa, ¿qué va a lavar? Entonces, ese es el nexo. Un nexo que constituye un elemento del tipo y que, por tanto, igual que el delito fuente, es un hecho que se tiene que probar, postulándose en la acusación y demostrándose en la sentencia. Un nexo, esto es, la forma de adquisición de la posesión, la forma en la cual el lavador toma la posesión de esos bienes o de ese dinero sucio que va a lavar. Y en este otro gran caso no hay puente, no hay nexo. Y eso explica el dictamen no acusatorio que tanto se comentó, pero que nadie salió a explicar por qué es. En 15 días, un mes o 2 meses discutiremos en el tribunal si está bien el dictamen no acusatorio y se dictará auto de sobreseimiento, o si la sala ejercerá control jerárquico para ver quién es un fiscal supremo. Pero esas banderías al toro ya están metidas. Si quieres acusar, el nexo. Más aún, cuando me adelanto a los indicios,
no se da el principal indicio de lavado de activos, que es empresa fachada. O les lanzo otra idea, que vamos a ver más adelante, el fenómeno de la descontaminación. ¿Qué pasa cuando una gota de vino entra en un tonel de agua? Dos aportes de capital se dieron en Comarsa. 300.000 soles cuando se constituyó y 1.200.000 soles cuando hubo un aumento de capital social. Todo lo demás es exportación de oro a Europa y Estados Unidos con control del Ministerio de Energía y Minas. Facturación 30, 40 millones de dólares al mes. Entonces, si entró 2 millones de soles sucios en una empresa que produce 40 millones de dólares al mes lícitos, ¿qué pasa? Eso en Estados Unidos se llama descontaminación. ¿Qué pasa cuando un sol sucio entra en 1.000 soles limpios? ¿Hay lavado o no hay lavado? Por una uña sucia lo castigo por sucio. Entonces aquí entramos a establecer este elemento, el nexo. Nexo, efectos y ganancias del delito fuente, lavador. En otros términos, la forma como el lavador adquiere la posesión del dinero, de los bienes que tiene que lavar. Dos ejemplos nomás que demuestran esto. Quizás uno de los autores más importantes de habla hispana en lavado de activos es Isidoro Blanco Cordero. Él dice textualmente: el lavador tiene que haber logrado el poder de disposición sobre el dinero y bienes provenientes del delito previo. El mismo Víctor Prado, que hoy está desesperado por eliminar el delito fuente, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, una cosa es cuando es juez y otra cosa es cuando es autor de libros. Cuando es autor de libros es más tranquilo. Entonces, en su obra, él reconoce este elemento nexo, efectos y ganancias con el lavador. O sea, la doctrina es pacífico, porque si no sería imposible. ¿Cómo oculto lo que nunca tengo? ¿Cómo oculto el carro de ustedes si nunca lo poseo? Tengo que poseerlo para ocultarlo. Si no entra en mi poder, si yo no puedo disponer de la cosa, ¿cómo lo oculto? Si el ocultamiento son actos de disposición. O sea, es bastante lógico este elemento. Sin embargo, había resistencias para aceptarlo porque no tienen cómo probarlo. O sea, al final quieren implantar la regla: lo que no puedo probar desaparece de la ley, lo cual pues es imposible. Si no, cada juez haría su tipo, cada fiscal. ¿Qué cosa puedes probar? Ya ese es el homicidio. Lo que tú puedes probar no es de chichón, no es derecho. Bien, ¿cuáles son las formas de lavado? Lo que preguntaba el señor en la mañana. 4 formas: conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia. Conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia. Conversión. Conversión es transformación de un bien a otro. Ejemplo: dinero sucio. El ejemplo que les ponía en la mañana de ese caso de Puno, que solo se encontró dinero. Imaginemos que no hubieran atrapado a las personas y con ese dinero proveniente de una venta de drogas se compran un inmueble y lo inscriben en el registro público. Ese es un acto de conversión.
conversión. Dinero convertido en un inmueble y con una característica: apariencia de licitud. Esa es la gran diferencia entre la receptación y el lavado. En la receptación, lo único que le interesa al receptador es adquirir algo robado, algo indebidamente adquirido. Yo voy a un lugar donde venden celulares robados, porque como no tengo celular y quiero un celular barato o quiero recuperar el que me han robado, voy y compro en la cachina. En cambio, el lavado de activos es un poco más. O sea, no solo es poseer, el lavador no posee los bienes para enriquecerse él, más allá que puede enriquecerse. La finalidad que el lavador recibe el dinero sucio para lavarlo, para darle apariencia de licitud. Todos los actos de lavado que vamos a ver, conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia, tiene un sello distintivo: la apariencia de licitud. El lavado, ¿cuándo se consuma? Cuando logro que el bien, que el dinero sucio se lave. Cuando logro darle al bien, al efecto o ganancia del delito fuente, un título aparente de licitud. Dinero en una caja de galletas no tiene ninguna apariencia de licitud. Certificado de depósitos en el banco de crédito sí tiene apariencia de licitud. Dinero escondido en mi casa no tiene apariencia de licitud. Inmueble inscrito en los registros públicos sí tiene apariencia de licitud. Entonces, conversión es cambiar un bien por otro. Normalmente, dinero sucio en un inmueble, en un mueble con un título lícito, no de aparente licitud. Tengo que darle apariencia de licitud, porque recuerden que la esencia del lavado es ocultar el origen delictivo de los efectos y ganancias del delito. Aquí es vital un punto clave, muy importante. Hablamos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia. Unos son delitos instantáneos y otros son delitos permanentes. Por ejemplo, la conversión es instantánea. Compro con el dinero sucio un carro y lo inscribo en el registro de la propiedad vehicular. En cambio, el ocultamiento es todo el capital lo escondo detrás de una empresa que constituyo, y el ocultamiento se prolonga mientras tenga esa empresa fachada. ¿Por qué es importante esto? Y no se olviden lo que les dije en la mañana, con todo gusto intervengan, alguna pregunta, alguna duda. ¿Por qué es importante esto? Por algo que nadie se ha puesto a pensar. Insisto, porque todavía estamos construyendo la jurisprudencia en este caso, y es el ámbito temporal de la ley penal. La ley penal aplicable en el tiempo. No sé si ustedes se han fijado que la ley aplicable en el espacio es distinto a la ley aplicable en el tiempo. Si ven el Código Penal, la ley aplicable en el espacio, ¿cuál es? ¿La ley donde se realizó la acción o la ley donde se produjo el resultado? Ese es el ámbito espacial de la ley penal. En cambio, el ámbito temporal, ¿cuál es la ley aplicable? Al hecho.
la ley vigente al momento de la acción o la omisión, sin importar cuándo se produjo el resultado. Mientras que el ámbito espacial es acción o resultado, el ámbito temporal, artículo 9 del Código Penal, es solamente la ley vigente al momento de la acción o la ley vigente al momento de la omisión, porque los delitos son comisivos u omisivos. ¿Dónde entra lo interesante? Que para que se cometa lavado, para hablar de un acto de conversión, por ejemplo, al momento que yo convierto el bien, tiene que estar penalizado como delito de lavado. En el ejemplo del caso de los Sánchez Paredes, el tema es este, la discusión en la investigación. Hemos acreditado una historia económica de 1959 a 1990, porque como hablamos en la mañana, el lavado de activos recién entró en vigencia en 1991. Desde el 59 hasta 90. Y ojo que según la imputación solo es 87-89 el delito fuente, y por tanto del 89 al 90 escondido para meterlo en 91 en la lavadora. Sin embargo, fuimos a toda la historia. Entonces la pregunta sería: el patrimonio que posee la persona en el año 1991, acumulado con actividades, todas anteriores a 1991, puede considerarse objeto de delito de lavado de activos. Si el lavado de activos entró en vigencia, para ser exacto, el 12 de noviembre de 1991. Ese patrimonio acumulado a noviembre de 1991, ¿sería un patrimonio lícito o sería un patrimonio ilícito? ¿Efecto y ganancia de qué delito fuente si no existía el lavado? Miren lo que implica utilizar el ámbito temporal de la ley penal, que sí les gusta mucho usarlo para delitos de lesa humanidad, que es imprescriptible. Ahí es bonito, pero vamos jalándolo para acá también. Tempus regit actum. La ley aplicable es la ley vigente al momento del hecho. Oye, esa casa es materia de lavado. ¿Cuándo la compré? En el 89. Oh, pero lo adquirí. Delito fuente, lavado de activos. Necesita que esté en vigencia el delito de lavado de activos. La ley de lavado de activos, perdón. Y la ley de lavado de activos recién entró en vigencia en 1991, a fines de año. Recién a partir de noviembre de 1991 podremos hablar de delito fuente que genere efectos y ganancias y que es blanqueado por un lavador. Con lo cual llegamos a una realidad bastante complicada para el sistema actualmente. Todititito los casos abiertos, como se imaginarán, la historia económica comenzó mucho antes de 1991. Ningún caso es porque la historia económica comenzó después de 1991. Hablo de los grandes casos. Y nadie se ha detenido a analizar, si ese patrimonio, por el momento en que se constituyó,
antes de la vigencia de la ley de lavado de activos, podría ser o no punible por lavado de activos. No digo procésenlo por narcotráfico, si le pueden probar y le incautan, lo decomisan por narcotráfico. Estoy hablando por lavado de activos. Pueden procesarlos por encubrimiento, si es que les demuestran que es así.